Millones de horribles crímenes ocurren en todas las sociedades y países del mundo, sin importar la condición económica, social o laboral de las víctimas. Tristemente, el continente asiático no es inmune a este tipo de incidentes. Por el contrario, ha dado lugar a toda una serie de macabros y brutales homicidios que parecen sacados de películas de terror. En este vídeo dejaré a un lado los casos más famosos, y te sumergiré en los asesinatos asiáticos menos conocidos pero más crueles, impactantes, y despiadados de las últimas décadas. En la posición 10 se encuentra el asesinato en Suwon. El 1 de abril del 2012, un crimen impactante afectó a la ciudad surcoreana de Suwon. El agresor, un trabajador inmigrante de China de nombre Woo Yuan-chun, secuestró y asesinó a una mujer de 28 años de edad dentro de su casa. Cuando llegaron las autoridades al lugar de los hechos, encontraron que el cuerpo de la víctima había sido perfectamente picado en casi 400 piezas. Una protesta pública comenzó en contra de la policía, después de que los resultados revelaron que no habían respondido con prontitud a la llamada de la víctima. Meses más tarde, un tribunal de distrito inicialmente condenó al homicida a muerte, creyendo que había desmembrado el cuerpo con el fin de vender las piezas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones más tarde revocó esa decisión y cambió su sentencia a cadena perpetua. Posición 9. El asesinato de Soun-ja. Este incidente ocurrió el 1 de febrero del 2011, el implicado era un ciudadano de origen indio llamado Govindachamy, el cual asesinó a una mujer de 23 años de edad, de nombre Soun-ja. Ellos tomaron juntos el tren de la noche, desafortunadamente minutos después Govindachamy intentó robar a la mujer en un compartimiento vacío. Cuando Soun-ja se resistió, el criminal la golpeó en la cabeza y la arrojó fuera del tren. Acto seguido, saltó tras ella y se dirigió a donde su cuerpo medio muerto yacía inmóvil junto a las vías. Luego la arrastró hasta una zona boscosa cerca del ferrocarril y la agredió sexualmente. Soun-ja, más tarde sucumbió a sus heridas mientras estaba siendo tratada en el hospital. Una semana después, las autoridades arrestaron a Govindachamy, y la corte rusa lo condenó a muerte. Posición 8. El asesinato de Pai Xiaoyan. El 14 de abril de 1997, un brutal e impactante crimen sacudió a Taiwán. Una banda de criminales liderada por Chen Qinxin, Lin Chun-shen y Cao Tianmin, secuestró a una joven estudiante de 17 años de edad, hija única de la celebridad local Pai Pingping. Por la liberación de la mujer exigieron el equivalente a $5 millones americanos. Debido a la extensa cobertura de los medios se cambió el punto de encuentro en varias ocasiones, impidiendo que el rescate se llevara a cabo de manera satisfactoria. En un momento dado incluso le enviaron a la progenitora el dedo amputado de su hija y una imagen de la chica semidesnuda, demostrándole que su primogénita aún estaba con vida. Sin embargo, eso resultaría ser una mentira, ya que las autoridades encontraron el cuerpo mutilado de la joven en los últimos días de abril. Los forenses aseguraron que la adolescente fue asesinada en la misma semana en que fue secuestrada. En consecuencia, el público participó en una protesta masiva contra el gobierno y la policía por no rescatar a la víctima. Posición 7. El demonio chino Yang Shinai. Era un brutal homicida que descuartizaba y comía a sus víctimas. Terminó con la vida de decenas de personas, garantizando así su infamia como uno de los asesinos en serie más prolíficos de China. Este delincuente habitual comenzó su cadena de asesinatos en el año 2000, justo después de haber salido de prisión por cargos de violación. Sus víctimas generalmente eran campesinos y aldeanos que vivían en zonas rurales. Tras señalizar la casa de su objetivo, entraría en la noche y asesinaría a sus víctimas usando martillos, palas y hachas. Yang repitió su modus operandi a lo largo de 4 provincias, lo que resultó en la muerte de más de 60 individuos. Su carrera espeluznante llegó a su fin cuando las autoridades finalmente lo atraparon en el 2003. Un tribunal lo condenó a pena de muerte y fue ejecutado el 14 de febrero de 2004. Posición 6. El asesinato de Adlantullah Sharibu. En el año 2006, uno de los escándalos políticos más controvertidos que jamás golpeó a Malasia tuvo lugar poco después del horrible asesinato de Adlantullah Sharibu. Años antes de su prematura muerte, se convirtió en la amante de Abdul Razak Baginda, un poderoso asistente del primer ministro Najib Razak. Durante su noviazgo, Adlantullah ayudó a su pareja así como a sus socios a cerrar múltiples contratos multimillonarios, entre ellos el más sonado fue la compra de 2 submarinos franceses con un valor de $2 billones.
Sharibu, a principios del año 2006 rompió con su novio, sin embargo, días después fue a la residencia de su ex amante solo para ser humillada por la esposa de este. Después de ser perseguido durante varios días por su exmujer, Abdul Razak Baginda, envió a 2 de sus guardaespaldas al campamento del primer ministro para hacerse cargo de ella. Los 2 hombres la golpearon, violaron, asesinaron, y por si fuera poco, hicieron estallar su cadáver con un famoso explosivo llamado C4. Aunque las autoridades arrestaron a Baginda y a los 2 guardaespaldas, los 3 fueron posteriormente absueltos en lo que algunos han llamado una vergüenza nacional. Posición 5. El asesinato de Lucila Lalu. El 30 de mayo de 1967, Filipinas se estremeció ante uno de los casos de homicidio más impactantes del siglo pasado. Todo comenzó después de que un hombre encontrara en la basura un par de piernas cortadas en 4 pedazos. Al día siguiente, las autoridades descubrieron un torso sin cabeza en otra zona de la ciudad, y establecieron que todas esas partes del cuerpo pertenecían a una mujer de 29 años de edad, de nombre Lucila Lalu, dueña de un salón de belleza y de un bar local. Inicialmente, las autoridades sospecharon del marido de Lucila, ya que él sabía que su esposa tenía un par de amantes en el pueblo. Sin embargo, un estudiante de odontología y extrabajador del salón de belleza, llamado José Santiano, confesó haberla asesinado después de que ésta tratara de seducirlo. Aunque fue condenado por un juzgado, el odontólogo fue posteriormente absuelto después de que los jueces señalaron varias irregularidades en su confesión. Posición 4. Los crímenes de la familia Tan. En la mañana del 6 de enero de 1979, un criminal desconocido mató a los 4 hijos de la familia Tan, dentro de su apartamento en Singapur. Estos homicidios ocurrieron mientras los padres de los infantes se encontraban trabajando. Ya preocupados porque los niños no estaban respondiendo a sus llamadas, los progenitores regresaron a su hogar y encontraron los cuerpos mutilados de sus hijos apilados uno encima del otro en el interior del cuarto de baño. Las autoridades que investigaron la escena del crimen no lograron encontrar el arma homicida, pero aseguraron que no había señales de allanamiento de morada. Desafortunadamente hasta la fecha, el macabro asesinato ha quedado sin resolver. Posición 3. Mona Fandey, la bruja asesina. Este incidente ocurrió en Malasia y fue conocido como el juicio de los nigromantes. En julio de 1993, la médica bruja Matna Ismail, su marido Afandi Abdul Rahman, y su asistente, asesinaron brutalmente a un político que había solicitado su ayuda para impulsar su carrera. Antes de convertirse en pitonisa, Matna era conocida en el medio del espectáculo como Mona Fandey. Desafortunadamente su carrera como cantante fracasó, y decidió seguir el camino del ocultismo, obteniendo rápidamente la confianza de la cúpula política de su país. Uno de ellos sería su víctima malograda, el asambleísta estatal Mazlan Idris. Después de que el trío convenció al político de acostarse y cerrar sus ojos, cortaron su cabeza y mutilaron su cuerpo hasta dividirlo en 18 pedazos. 2 años más tarde, un tribunal los condenó a la pena de muerte. Posición 2. El asesinato de Hello Kitty. 3 mafiosos hongkoneses, Chan Man-lok, Leung Shin-cho, y Leung Wae-lun, colocaron la cabeza cercenada de una mujer dentro de una muñeca de Hello Kitty. La víctima tenía 23 años de edad, Fan Man-ye, quien había sido secuestrada en marzo de 1999 por una disputa financiera. Durante más de un mes, los miembros de la pandilla torturaron a la mujer, golpeándola con barras de acero y vertiendo plástico caliente en sus extremidades. Después de que ella sucumbiera a sus heridas, los homicidas descuartizaron su cuerpo e hirvieron las piezas para luego comerlas. Semanas más tarde, la policía detuvo a los 3 implicados y fueron condenados a cadena perpetua. Posición 1. El suplicio de Junko Furuta. El 25 de noviembre de 1988, 4 jóvenes japoneses secuestraron a Junko Furuta, una chica de tan solo 17 años de edad. Ellos hicieron que la víctima dijera a sus padres que estaba en casa de uno de sus amigos, luego la sometieron a todas las formas inimaginables de tortura durante 6 semanas. Además de las múltiples violaciones y palizas de costumbre, los asesinos mutilaron sus genitales con petardos y alicates. También hicieron que consumiera cucarachas y bebiera su propia orina. Debido al constante abuso físico, ella murió a las pocas semanas de ser raptada. Espero que haya gustado mi vídeo. Gracias.